Aquí estoy. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. Bienvenidos, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a este su espacio, Educando en la Fe. Un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Queridos hermanos en Cristo Jesús, sean bienvenidos a su espacio, Educando en la Fe. Reciban un afectuoso saludo de la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Quien les habla, el profesor Aldo Manuel Arenas Cojoma, los acompañará en el trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y el día de hoy los invito a compartir este tema muy interesante. Asumimos valores éticos frente al secularismo y a los totalitarismos. El siglo XX, marcado por las hambrunas, las dictaduras de todo tipo y las guerras, no fue una época fácil para la humanidad en general y tampoco para la Iglesia. En el aspecto ideológico, la Iglesia tuvo que enfrentarse a la extensión de las tendencias secularistas, que en algunos casos condujeron al ateísmo y en otros a la indiferencia religiosa. También tuvo que responder a los diversos totalitarismos de los que fueron víctimas numerosos países. A pesar de las dificultades propias de un tiempo tan convulsivo, la Iglesia manifestó su vitalidad con una serie de iniciativas que pretendían una renovación interior y un acercamiento a las personas. El secularismo. A lo largo de los siglos XVIII y XIX se establecieron las bases de lo que sería la ideología dominante en el siglo XX. Ya hemos visto que el pensamiento ilustrado, sin negar explícitamente la idea de Dios, negaba la revelación y defendía la existencia de un ser supremo al que se podía llegar a través del estudio de la naturaleza. Más tarde, el marxismo negaba la existencia de Dios y proponía la construcción del paraíso en la tierra a través de la abolición de la propiedad privada y una ideología basada en el materialismo. Paralelamente, el positivismo sostenía que la única manera de adquirir un conocimiento riguroso de las cosas era a través de la experiencia, prescindiendo de Dios. Todas estas corrientes confluyeron en un fenómeno que se reveló con toda su intensidad en el siglo XX. Este fenómeno se llama el secularismo. Esta filosofía de la vida se manifiesta de diversas formas: el ateísmo teórico, el agnosticismo y el ateísmo práctico. El ateísmo teórico es una corriente filosófica que niega formalmente la existencia de Dios. Se inicia a mediados del siglo XIX y se prolonga durante el siglo XX. El agnosticismo es la actitud defendida por algunos filósofos y científicos según la cual la razón humana es incapaz de llegar a conocer a Dios. Mientras que el ateísmo práctico no niega formalmente la existencia de Dios, pero invita en la práctica a vivir como si Dios no existiera. Hablaremos también de los totalitarismos. Durante la primera mitad del siglo XX surgieron diversos regímenes totalitarios que llevaron a Europa y al mundo entero a un cataclismo de gran magnitud. Entre ellos el fascismo italiano, el nacionalismo alemán y el comunismo soviético. El fascismo se fundamenta en el valor absoluto del Estado al que la persona debe servir con total disponibilidad. El Papa Pío XI protestó contra esta forma de gobierno con la encíclica Non abbiamo bisogno.
en la que sobre todo condenaba la pretensión del fascismo italiano de monopolizar la educación de la juventud. Mientras tanto, el nacionalismo o nazismo defiende la pureza de la raza aria, representada especialmente por el pueblo alemán, y la considera superior a las demás. Por ello, el pueblo judío fue perseguido con crueldad por los nazis. El nazismo fue condenado por el Papa Pío XI. También hablaremos del comunismo. Tiene una visión materialista del ser humano y defiende la lucha de clase. El comunismo soviético instauró el ateísmo e intensificó la persecución contra los cristianos. Como en los casos anteriores, fue condenado por el Papa Pío XI en la encíclica Divini Redemptoris. En un mundo agitado por 2 guerras mundiales, sorprende la vitalidad de la Iglesia y su defensa de la fe cristiana, como vía para el entendimiento y la paz universal. En ese contexto del siglo XX surgieron el apostolado seglar y muchos movimientos de carácter eclesial. En la primera mitad del siglo XX aparecieron en Francia importantes movimientos cristianos que recibieron en conjunto el nombre de Acción Católica Especializada. Se trata de grupos formados por laicos cristianos, muchos de ellos jóvenes, cuyo objetivo es vivir el Evangelio y transmitirlo a la sociedad. Así también surgen algunos movimientos eclesiales. Las nuevas situaciones creadas y la necesidad de aproximarse a otras confesiones cristianas hicieron surgir en el seno de la Iglesia Católica una serie de movimientos que plantearon la necesidad de un concilio. Entre ellos podemos destacar el movimiento bíblico que difundió y favoreció la lectura y el estudio de la Biblia entre los católicos, el movimiento litúrgico, a través del cual los cristianos intentaban vivir las celebraciones religiosas con una espiritualidad más centrada en la persona de Jesucristo y con un sentido más comunitario, y también el movimiento ecuménico, por el que católicos y cristianos de todas las confesiones, ortodoxos, anglicanos, luteranos, etc., daban pasos hacia la unidad de la Iglesia. Espero que lo que hemos aprendido el día de hoy nos sirva para profundizarlo en nuestra vida y ponerlo en práctica. Que Dios nos bendiga y hasta una próxima oportunidad en este nuestro espacio Educando en la Fe. Aquí estoy. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. Hemos presentado Educando en la Fe, Un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí